Muchas gracias. Sí. Bueno, lo que le traemos, Dari y yo, para presentarles un poco del marco regulatorio de las enfermeras en Latinoamérica, porque esto es importante. Porque uno hace análisis de los datos cuando tiene los datos de una unidad, pero cuando existen datos de varias unidades, uno puede hacer interpretación de la información. Y esto es importante para saber dónde estamos, a dónde vamos y también qué podemos mejorar, ¿verdad? Esta información viene procedente de la OMS, OPS, esto es llamado el interés de organismos internacionales, en conocer ese marco regulatorio de las enfermeras aquí en Latinoamérica. Siguiente, Daria. Vamos a hacer un recorrido histórico por Latinoamérica y veremos cómo ha ido evolucionando la profesión de enfermería en lo que son los aspectos legales. Siguiente. Nuestro objetivo es mencionar la reglamentación de enfermería en algunos países de Latinoamérica. Siguiente. Vamos a identificar los países que cuentan con una ley y una reglamentación en la profesión de enfermería. Vamos a mencionar los estamentos internacionales de enfermería, presentar algunos países que tienen convenios de reconocimientos de títulos. Siguiente. ¿Y por qué es importante regular la profesión de enfermería? Porque al regularnos como profesionales, nosotros regulamos también la calidad en la atención que están dando los profesionales de enfermería. También vamos a prestar atención a lo que son las nuevas prácticas y cómo se incorporan estas dentro de la profesión. Y vamos a incidir en la calidad brindada al usuario. Pero ¿quiénes regulan la profesión de enfermería? Lo regula la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Internacional de Enfermería, que es el CIE, y los gobiernos, porque los gobiernos tienen injerencia en sus ciudadanos, y es de interés para la OPS y la OMS como entidades reguladoras en lo que es salud también. Siguiente. En esta oportunidad vamos a ver algunos países que tienen regulaciones en Latinoamérica. Son 20 países que están en pantalla proyectado: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces son países que comparten aspectos similares en cuanto a cultura. ¿Cómo se regula la profesión de enfermería? ¿En base a qué aspectos? Siguiente, Daria. Pues se van a ver ciertos aspectos a lo largo de esta presentación, como es la ley de enfermería, ¿verdad? Vamos a ver qué requisitos tiene la enfermera para poder ejercer, los códigos de ética de los países, esos títulos universitarios que las enfermeras tienen, la acreditación, si está incluida o no, enfermería en ella, las organizaciones profesionales de cuándo datan y qué requisitos piden para enfermera transnacional, o sea, para poder abrir la oportunidad a las enfermeras del ejercicio de la profesión en otros países. Por ejemplo, Argentina tiene una ley que le es propia de enfermería desde 1991. La enfermera, para poder ejercer, tiene que haber sido graduada, haber ido a la universidad. Miren que piden horas docentes. Nosotros acá las pedimos para lo que es la acreditación, el registro del personal. El código de ética que ellos tenían hasta el 2011 era el adoptado por el CIE. Los títulos universitarios de las enfermeras provenían de universidades públicas y privadas. La acreditación no estaba incluida en la profesión de enfermería, otras profesiones de salud sí, pero enfermería no. Las organizaciones profesionales datan de 1965 y para poder ejercer en Argentina se requería una reválida en universidades oficiales y los convenios que tenía con algunos países. Seguimos. Bolivia
Bolivia tiene su ley de enfermeras desde 1978. Los requisitos es que son enfermeras graduadas, tenían que estar afiliados a su colegio de enfermería, debían haberse registrado, como hacemos nosotros aquí en Panamá, y para ese registro le pedían también el año rural. El Código de Ética de Bolivia data desde 2008. Las enfermeras podían adquirir su título de enfermería en universidades públicas y privadas, contaban con organizaciones profesionales, tenían acreditación para la enfermera y para lo que era la enfermera transnacional, entonces la enfermera que venía de otro país tenía que hacer una reválida de su título. Siguiente. Siguiente. Brasil tiene ley desde 1986 que protege la profesión de enfermería. Los requisitos es ser enfermera graduada. Tiene un código de ética que le es propio desde el año 2007. Su título universitario en universidades públicas y privadas. La acreditación de enfermería se hace necesaria desde el año 2004. Las organizaciones profesionales ya existían desde el año 1926 y ya en 1980 ellos logran lo que es un sindicato. De Brasil llama mucho la atención que solamente el 15% de las enfermeras de enfermería son enfermeras. Entonces, la enfermera transnacional, para poder ejercer, hay que hacer una reválida. Chile tiene una ley que protege enfermería desde 1999. En los requisitos para ejercer como enfermera, debe ser graduada, tiene un código de ética que es común a los trabajadores de la salud, tiene un título universitario que la enfermera lo puede adquirir en universidades privadas o públicas. La acreditación no está incluida a ese año todavía para enfermería y las organizaciones profesionales datan de 1953. El registro del título para una enfermera extranjera se hace en entes jurídicos del país, o sea, de Chile, para poder ejercer. En Colombia existe ley desde 1996, los requisitos, que la enfermera sea graduada y que tuviese su año rural para poder registrarse. El Código de Ética de Colombia para las enfermeras es propio desde el 2004. Los títulos universitarios son de universidades públicas y privadas. Existe acreditación en enfermería y ya hace 10 años ellos también tenían la recertificación. Las organizaciones profesionales datan de 1935 y ellos son bastante exigentes para poder permitir que alguna otra enfermera ejerza en su país, exigen convalidación también. Okay. Costa Rica, la ley que protege a la enfermera en Costa Rica es del gobierno, no tiene una ley propia para la profesión. Los requisitos es ser enfermera graduada, colegiada. Cuando hablamos de colegiada nos referimos a la institución profesional que rige el país. Tiene que tener certificados de aptitud física y mental para poder ejercer. El Código de Ética propio data de 1973. El título universitario es de universidades públicas y privadas. Las organizaciones profesionales de enfermeras datan de 1959. La acreditación es de la carrera y es voluntaria en ese entonces, y la enfermería transnacional exigía homologación y reconocimiento del título de la enfermera extranjera. Cuba tiene una ley que data desde 1983, no es una ley propia de enfermeras, sino una ley que ampara a los profesionales de salud. La enfermera tiene que ser graduada, inscrita en un registro profesional y tiene que hacer un examen estatal obligatorio cuando ella termina de estudiar para poder ejercer.
El Código de Ética es de 1983 y es para todo el personal de salud, no exclusivo de la enfermera. Los títulos universitarios que la enfermera, el título universitario de enfermería solamente se adquiere en universidades públicas, no existe universidades privadas. Para ese entonces, las organizaciones profesionales datan de 1976 y lo que es la enfermería transnacional pedían una convalidación de los títulos para ver que pudiesen ejercer en este país. Siguiente. Ecuador. Para Ecuador, la ley que les propia a la enfermera data de 1998. Los requisitos es estar graduada, asociada a su organización profesional. También pedía el año rural. El Código de Ética de las Enfermeras en Ecuador les propio y data de 1998. El título universitario para ese momento solamente eran universidades públicas. Las organizaciones profesionales datan del 68. Sí existe acreditación en enfermería y se pedía una reválida, homologación o equiparación del título de la enfermera extranjera. El Salvador tiene una ley que protege enfermería desde el año 2003, pero que también abarcaba los otros profesionales de la salud. La enfermera debe ser graduada, asociada y prestar servicio social. Tiene un código de ética desde el 2001. Los títulos universitarios pueden ser en universidades públicas y privadas. La acreditación se da por el gobierno de forma obligatoria de manera anual, que evalúa las instituciones, y la acreditación de profesionales voluntarias. Las organizaciones profesionales datan de 1934 y la autorización para ejercer solo se da si el país necesita las enfermeras y no las encuentra en su país. Un poco parecido a lo que tenemos nosotros en Panamá, un poco más flexible para El Salvador. Siguiente. Guatemala. La ley para enfermeras en Guatemala data desde el 2008. Los requisitos para ejercer como enfermera es haber sido graduada y colegiada. El Código de Ética de las Enfermeras data del 2001. La enfermera puede tener su título como profesional en universidades públicas y privadas. Las organizaciones profesionales no son obligatorias, aunque existen en el país. Y se da acreditación en universidades privadas solamente. Las que son del Estado no se acreditan. Entonces, las enfermeras que son de otros países tienen que reconocer su diploma al llegar a Guatemala. Sí. Bueno, siguiendo con la presentación que estamos dando de los países en América Latina, ahora nos toca hablar de lo que es Honduras. En enfermería está relacionada en Honduras desde el año de 1966, existe la profesión. Sin embargo, para el año de 1994 es que logran como país que las especialidades sean reconocidas, ya sean los doctorados, posgrados y maestrías en enfermería. Ellos tienen un decreto del número 9099, que es la ley del Estatuto del Personal de Enfermería, que fue aprobada en septiembre de 1999. También se manejan dentro del decreto número 1397 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales de Enfermería, que fue aprobado en marzo de 1997. Los decretos no incluyen a los auxiliares en enfermería. Es requisito pasar por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de donde se emite el título para poder ejercer la profesión. En Honduras se hace obligatorio estar afiliado al Colegio Profesional de Enfermeras para poder ejercer en el país. La universidad, que es la UNA, es la encargada de la creación de los centros educativos, tanto públicos y privados en Honduras, es la que regula, autoriza y permite cuáles centros pueden ejercer y cuáles no. Y los colegios profesionales de enfermería están relacionados a nivel de la política y la formación de los enfermeros. Ellos tienen un acuerdo
enumerado como 533 del año 2000, en donde se regula el servicio de enfermería, el servicio rural obligatorio, perdón, para los egresados de la universidad. También tienen código de ética propio y está aprobado por el decreto número 54 del 2004. Está conformado por 6 capítulos, 41 artículos y normas éticas. En cuanto a la acreditación, tienen su acuerdo de acreditación 394 y la universidad es la única que puede certificar y dar la autenticidad y acreditación a los grados o niveles académicos de los títulos y los diplomas que se emiten en enfermería. México, por otro lado, el personal de enfermería de México tiene una característica. Dice que las enfermeras en sí representan el 50% del total del personal de salud de México. Para el año 2010, México tenía 201.801 enfermeras. Quizás ya para este año tengan mucho más enfermeras, ¿no? También tiene la profesión de enfermería en México se basa en la Constitución, la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Es una ley general de salud donde están todos los profesionales de la salud. Y el artículo 79 específicamente es el que se encarga del listado de los profesionales, de las profesiones que deben tener un título para poder ejercer, y aquí es donde está incluida enfermería. El acuerdo del 25 de enero de 2007, con él se crea la Comisión Permanente de Enfermería, que es un órgano rector asesor del gobierno federal en materia de enfermería. Tienen también regulado el servicio social para poder ejercer. Tienen un perfil de enfermería. Este perfil de enfermería organiza la profesión de enfermería en 5 niveles de dominio: formación de actitudes, ubicación laboral, descripción de funciones y responsabilidades. De acuerdo a lo que dé el resultado del perfil de enfermería, asimismo ubican a las enfermeras en la plaza. Cuentan con 7 normas establecidas relacionadas con la profesión de enfermería. Dentro de estas normas, tienen normas relacionadas con la administración de medicamentos a nivel de atención primaria. En esta norma, la enfermera es la que prescribe los medicamentos a nivel de atención primaria, y para poder ubicar a las enfermeras de acuerdo al perfil, ellas hacen pues un test de perfil con los requisitos y experticia que debe tener la enfermera para trabajar a este nivel. También dentro de las normas está lo que son, ellas regulan todos los servicios que contratan las enfermeras para atención privada a nivel de los hospitales. Tiene que ver con la regulación de las enfermeras obstetras, la administración de infunciones por enfermería y las prácticas propias de enfermería en el Estado federal. Cuentan con su propio código de ética. México tiene una gran diversidad en cuanto a la educación profesional y técnica. Tienen universidades públicas, universidades privadas, institutos tecnológicos, todas están aprobadas por ley. Como tienen esta diversidad, ellos utilizan 4 procedimientos complementarios de reconocimiento a los proyectos educativos de calidad. Hacen 4 evaluaciones del título una vez el profesional de la salud egresa de las diferentes universidades de México. En cuanto a la acreditación de los programas, existe desde 1998, pero en el año 2002 se creó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, todo lo que está relacionado con los títulos emitidos por universidades. Existe una gran diversidad en cuanto a la educación profesional y técnica en México, y todas están aprobadas por ley. Para la enfermera transnacional, ellos tienen 2 comités, el Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería y el Consejo Mexicano de las Licenciadas en Enfermería, y es el encargado de certificar, ratificar las competencias del personal de enfermería, tanto extranjeras y autorizadas por las leyes mexicanas, o sea que sí validan los títulos de acuerdo a lo que digan los diferentes comités. En cuanto a Nicaragua, Nicaragua ya tiene el título universitario incorporado y certificado por la universidad y el Ministerio de Salud para poder ejercer como enfermera. A los títulos extranjeros los pueden convalidar con el título una vez que lo inscriben en las universidades de Nicaragua. El ejercicio de la profesión se reguló de acuerdo con el acuerdo ministerial número 6794 del 18 de octubre de 1994.
Tienen un manual de atención de enfermería aplicado al segundo nivel de atención. Nicaragua tiene la peculiaridad de que la mayor parte del personal de enfermería trabaja en el segundo nivel de atención. Así que ellos tienen un manual mediante el cual todas las enfermeras que están en el segundo nivel de atención se rigen. Permite convalidar el título a extranjeros y mediante la ley número 290 del 27 de marzo de 1998 se creó la Dirección de Enfermería dentro del Ministerio de Salud, pero no tienen una ley como tal de la propia enfermera. Ellos pertenecen a la ley que sale en el decreto número 01 del 2003 en el artículo 162, que es una ley general de salud donde se registran todos los profesionales a nivel nacional, tanto técnicos como licenciados. No es un requisito el ingreso al Colegio de Enfermeras Nicaragüense para el ejercicio de la profesión y tienen su código de ética que lo elaboró la Asociación del Colegio de Enfermeras. Tienen programas educativos superiores y técnicos regulados por la universidad, no cuentan con acreditación, solo tienen un programa de mejoramiento de la educación terciaria hasta la fecha. En Panamá, la historia de Panamá de enfermería, para 1935 el Hospital Santo Tomás solo exigía un título de secundaria para poder egresar a las primeras enfermeras en el país. Para 1963 se crea el programa complementario de enfermería en la Universidad de Panamá. Aquí ya estábamos entre la Facultad de Farmacia y la Facultad de Ciencias Naturales. En 1985 se crea la Facultad de Enfermería como tal. Para el 2010 se hace un ajuste en el nuevo plan de estudio con enfoque preventivo de la salud. Nosotros sí tenemos una ley de enfermería como tal, la ley número 1 del 6 de enero de 1954, que establece y regula la carrera de enfermería. Tenemos el decreto ejecutivo número 589 del 28 de diciembre del 2005 que establece las funciones del Comité Nacional de Enfermería. Tenemos el Consejo Técnico de Salud Pública, que es el encargado de autorizar el libre ejercicio de la profesión, de acuerdo al artículo 4 y 5 de la Ley 1 de 1954. Para nosotros, las enfermeras con registro y más de 5 años de servicio tienen oportunidad de ocupar cargos en jefaturas. La Ley 43 del 21 de julio del 2004 está relacionada con el régimen de certificación y recertificación y fue modificada por la Ley 32 del 3 de junio del 2008. Contamos con código deontológico para enfermeras en Panamá. Tenemos la Asociación Nacional de Enfermera que está relacionada con el CIE y los otros estamentos internacionales. Tenemos la Ley número 24 del 14 de julio del 2005 que está relacionado con todo lo que es la organización de la Universidad de Panamá, que es la que lleva pues la revalidación de los títulos. Nosotros en Panamá no tenemos aprobado por ley que las enfermeras extranjeras puedan ejercer en nuestro país. Sin embargo, sí pudimos escuchar pues que dada la pandemia que tuvimos, que fue un caso excepcional, sí se planteó la opción de traerlas porque fue una situación específica. El artículo 9 señala que pueden traer enfermeras extranjeras por 1 año en situaciones especiales, como les dije, la pandemia. Paraguay tiene un decreto presidencial relacionado con la ascensión de enfermería de 1954. Inició su historia gremial en 1947 y se concretó en el año de 1953, aprobada por decreto 16726, Asociación Paraguaya de Enfermeras. El 13 de julio del 2007 se sancionó la ley número 3206 de Enfermería de Paraguay, en donde se reconocía la carga del horario y los salarios de las enfermeras. Ellos cuentan pues con una Dirección Nacional de Enfermería en el Ministerio de Salud desde 1995, tienen su código de ética propio, también están relacionados con los procedimientos de acreditación aprobados por ley, la ley número 2 del 3 de febrero del 2003, y reconocen la validación de títulos del extranjero conforme a la ley. Perú, por otro lado, inicia su historia de enfermería en 1907 con enfermeras hospitalarias. Después funda la primera escuela universitaria en 1958. Y el primer colegio de enfermeras del Perú fue creado por ley en 1978.
El gremio fue creado en 1963. De acuerdo al decreto ley número 22, se crea el Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros de Perú. Tienen código de ética y de ontología. Están relacionados con el proceso de acreditación por ley número 28 del 19 de mayo del 2006. Puerto Rico. Puerto Rico tiene una ley, que es la ley número 9, que reglamenta la práctica y la formación de las enfermeras. En Puerto Rico ocurrió un fenómeno muy especial. Para los años de 1995 al 98, el 69% de los profesionales de la salud que tenían registrado eran enfermeras propiamente. Después en los siguientes años, del 99 al 2001, este porcentaje había bajado al 50% porque ha habido una gran migración hacia Estados Unidos e Inglaterra por las oportunidades de trabajo. En Puerto Rico tienen la ley número 17 del 16 de junio del 93, que crea el Consejo de Educación Superior, que es el encargado de todo lo que es la educación tanto pública como privada en el país. Tienen una junta examinadora de enfermeras y enfermeros de Puerto Rico, que ven con lo que es la licencia y el ejercicio de la profesión de la enfermería. Cuentan con su código de ética, que fue normado por ley número 82 del 1 de junio de 1973. No tienen afiliación, solo exigen el título, no tienen estructura gremial hasta la fecha. República Dominicana está normada por el reglamento número 95 del 4 de julio de 1942, exige idoneidad y el ejercicio de la ley, que es lo que tiene que ver con esta ley. No hay una normativa específica que reglamente la profesión, tiene su código de ética y tienen una ley 39 que ella le da autoridad a la entidad privada, que la denominan como ADAC, para ver todo lo que es la acreditación a nivel superior. Los profesionales extranjeros de salud solo pueden ejercer siempre y cuando haya un acuerdo entre ambos países en República Dominicana. Y en el país, si falta el recurso y convalide y se haga la revalida del título. Si no se tienen estas dos situaciones, no pueden ejercer en República Dominicana los extranjeros. Uruguay creó la primera escuela de enfermeras en 1911. En 1947 crea la primera escuela universitaria de enfermería. Para 1973 y el 84 se clausuran todas las escuelas relacionadas con enfermería por orden del gobierno militar. Y en 1990 entonces la Universidad Católica retoma nuevamente la educación en enfermería en Uruguay. A la fecha aún no se ha aprobado la ley de la enfermera en Uruguay, y el acceso para los licenciados en cargo de conducción estratégica a nivel político es abierto. Tienen una ley, la ley número 14.906 del 2 de julio del 79, que es un convenio donde se ponen los estándares sobre los empleos y las condiciones de trabajo a manera general de todos los trabajadores de la salud, no específicamente de la enfermera. Uruguay cuenta con su código de ética, tiene un colegio de enfermeras de Uruguay en donde la afiliación es voluntaria, y para los títulos extranjeros no requieren reválida siempre y cuando tengan semejanza razonable en la enseñanza y partida. Y eso lo determina la universidad que lo evalúa. Venezuela está aprobada por la ley número 38.263 del 1 de septiembre del 2005. Tienen una resolución, la 531 del 2 de junio del 89, en donde se logra la aceptación de los títulos de posgrado y especialización en enfermería en Venezuela. Cuentan con su propio código de ética aprobado desde 1990. No se localiza un sistema formal de acreditación en los datos que se revisaron, y para los títulos extranjeros hay que hacer reválida con reconocida solvencia científica a juicio de los respectivos evaluadores. Son las condiciones que tienen estos países. Dentro de este artículo que se revisó, encontramos pues que existen también convenios de reconocimiento de títulos entre países. Le vamos a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, Argentina tiene convenios
de reconocimiento de título con Ecuador y con Colombia y viceversa. Las leyes que aprueban este reconocimiento de título son la Ley 24 del 3 de abril del 95 y la Ley 24 del 18 de noviembre del 97. Chile y Ecuador también tienen un acuerdo para reconocimiento y convalidación de títulos extranjeros, que es el acuerdo del 17 de diciembre de 1917. Y Colombia con Costa Rica a través del convenio del 13 de octubre de 1926. A manera de conclusión, pues, diversos estudios realizados en distintos países han demostrado el impacto que tiene el personal cualificado de enfermería en la evolución de los pacientes, por lo que en los últimos años se han realizado esfuerzos a fin de normar, desarrollar y definir acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población, así como la formación de profesionales y la organización del sistema de enfermería. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. María Luján tiene la mano levantada. Vamos a darle A buscarla para activar el audio. María, ¿puedes activar el audio? Compañera María. Sonia tiene la mano levantada también. Sonia, ¿tienes audio activado? Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, felicitarte por excelente exposición, ¿verdad? Que nos ha llevado a pasear por todo Sudamérica y nos llevaste a todo Centroamérica. Y más que todo que una pregunta es como agradecer ese valor agregado de nuestras pioneras de gremio que han tenido una disciplina muy organizada y que hoy en día, viendo la comparación entre estos países latinoamericanos y países centroamericanos, somos una organización bien disciplinada, bien establecida con sus estatutos y normas, y prácticamente nosotros aquí en Panamá somos Enfermería para Panamá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me escucha? Por el aporte, Sonia. Sí, María, ¿se escucha? Sí, muy buenas tardes. Agradezco por traernos esta sesión a nosotros y quería preguntar si usted conoce alguna regulación para Estados Unidos y Canadá. Hola, María. El documento al cual hicimos el tema es América Latina. Entonces ya es lo que es Norteamérica y Canadá son países de habla anglosajona. Aquí lo importante es que por lo que nosotros sabemos, estos países son bastante exigentes, pero sí piden a gritos mano de obra de otros países, especialmente latinoamericanos. Entonces ellos piden hacer exámenes en inglés, hacer exámenes de conocimiento, y eso, por ejemplo, en los Estados Unidos depende de cada estado donde va, para poder acceder a puestos laborales que en algunas ocasiones pues no son del mismo, equiparados a lo que son para las enfermeras en Estados Unidos, sino que estas enfermeras casi siempre atienden en otras condiciones, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta. Hay también preguntas en el chat. Ajá. Sí, en el chat tenemos... De Maylin Graciani, excelente los temas, muchas gracias. De la licenciada Rubí Rivera, excelente investigación. Y tenemos una pregunta de la licenciada Rubí, dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la reválida y la convalidación para ejercer en otros países?
Bueno, la convalidación, cuando a uno le hacen convalidación de títulos, se verifica pues la malla curricular del título y se ven si tienen semejanzas las materias que se están dando. Una vez que no se encuentra esta semejanza, entonces tienes que hacer una revalida que prácticamente tienes que, te dicen qué materias tendrías que cubrir para poder entonces estar al nivel del título del país en el que estás aplicando. Esa sería prácticamente una de las diferencias. La otra pregunta que veo en el chat dice que para ejercer jefatura solo se necesita 5 años de servicio y registro, o hay más requisitos aquí en Panamá. No, aquí hay más requisitos y los requisitos dependen de la jefatura que se ponga a concurso. Lo que sí es que después que usted tenga 5 años de ejercer la profesión y tenga el registro, entonces usted puede aspirar a una jefatura si tiene los otros requisitos, de acuerdo al cargo, ¿no?, que tenga en concurso en ese momento. ¿Tenemos más preguntas?